Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas lecciones, predicaciones, enseñanzas virtuales que tenemos los jueves. Estamos aprendiendo día tras día a través de la palabra de Dios, escudriñándola, investigando, estudiando, leyéndola, porque ese es el plan de Dios, que conozcamos su voluntad a través de las Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios hecha. Muchas personas, y hablaba en una consejería, incluso ayer, de que hay personas que me dicen: pastor, pues que yo no conozco lo que es la voluntad de Dios. Pero bueno, entonces ahí es que está la voluntad de Dios escrita para que nosotros estemos bien empapados, desarrollemos una conciencia de lo que es la voluntad de Dios, entendamos qué es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea al expresar, al enseñarnos, a formarnos a través de su voluntad, y así nosotros poder caminar conforme al plan divino que Dios tiene, el plan eterno que Dios tiene. Bueno, dije muy bienvenidos, muchas gracias por estar siempre atentos a escuchar este mensaje. Sé bien que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, como dijo Pablo, es poder de Dios y es una semilla que dará fruto al 100%. Estamos sembrando esta semilla que es la palabra de Dios, estamos sembrándola en cada uno de ustedes, en su alma, para que dé fruto al 100%, y según la semilla, según el género de esa semilla, así va a ser el fruto. Si hablamos de amor y enseñamos acerca del amor de Dios, va a dar fruto del amor de Dios. Si hablamos de fe, si hablamos de felicidad, va a dar fruto. Y hemos estado hablando estos días, incluso jueves pasado estuvimos hablando y terminando, porque no quiero continuar más en esto, de lo que es la prosperidad, la abundancia que Dios ha establecido en el reino de Él para cada uno de sus hijos. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es la enfermedad, la sanidad, pero vamos a ver la actitud de Dios acerca de la enfermedad. Son principios que voy a poner, como dije, ya voy a frenar porque como veremos más adelante, es una enseñanza acerca de los cambios. Esos cambios son en nuestra alma, una transformación de nuestra alma para que al haber cambio en nuestra alma, va a haber cambio en el exterior. Y hablamos un poco acerca de la pobreza, lo que es el estado de la pobreza, lo que es una conciencia de pobreza, y creo que hablé 2 o 3 mensajes y vamos a dejarlo ahí, porque no es prosperidad, sino es la transformación del alma para que haya cambios permanentes en nuestra vida y en todo lo exterior. Pero permítame leerle 2 Corintios capítulo 3, verso 18, que es el verso que estamos usando cada vez que comenzamos la enseñanza acerca de los cambios, la transformación de nuestra alma por medio de la renovación del entendimiento. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Sí, se va manifestando. Esa imagen se va manifestando en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Se va manifestando, ya que esa imagen está en nuestro espíritu, porque al nacer de nuevo, lo he dicho, que al nacer de nuevo somos uno con Cristo Jesús. Nuestro espíritu ya tiene la imagen de Dios, ya tiene la imagen de Cristo. Ahora es necesario que fluya esa imagen, que fluya la vida de Jesucristo que está en nuestro espíritu, en todo lo que es nuestra alma, mente, emociones y voluntad, y en nuestro cuerpo, en todas las acciones que tenemos. Por eso dice que vamos de gloria en gloria, sí, vamos caminando a esa manifestación. Cada día más nos vamos pareciendo en el alma y en el cuerpo a Cristo Jesús. Cuerpo, cuando hables acciones, alma son pensamientos, sentimientos. Pues debemos de pensar como Cristo piensa, debemos de sentir como Cristo siente y debemos de tomar decisiones como Cristo toma decisiones. Dice que como por el Espíritu del Señor, no olvidando
de recibir este evangelio del reino de Dios, de gracia, con fe y gracia. Con fe y gracia. Estudiamos el jueves pasado, la pobreza es un estado de conciencia. Dijimos que la pobreza es un estado que se ha desarrollado, esa conciencia de pobreza, por causa de las enseñanzas erróneas, tanto del sistema caído del pensamiento del mundo, como la tradición y la religiosidad. Se ha enseñado incorrectamente. Pero bueno, ya hablé bastante de eso. La pobreza es causada, por falta de un conocimiento correcto. La pobreza es causada por un conocimiento incorrecto. Recuérdese Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No porque no tenía, sino que le faltaba conocimiento. Y se ha mezclado tanto en el conocimiento de Dios, en el pensamiento de Dios, tanto humanismo, tanto pensamiento humano, tanta fuerza humana, tanto pensamiento religioso contaminado con la ley y con el sistema del mundo, que hemos llegado a creer que esa es la verdad de Dios. Y no estoy diciendo que todo tradicionalmente, religiosamente, e incluso cosas que hay en el mundo, todas son malas, no, pero hay que corregir porque traen una pequeña o grande conocimiento incorrecto de lo que es la prosperidad, de lo que es la pobreza. Una de ellas, el dinero es malo. Otra de ellas, el mal de todas las cosas es el dinero, cuando la Biblia dice que es el amor al dinero. De que humildad es sinónimo de pobreza, o pobreza es sinónimo de humildad, y no tiene que ver nada. Una cosa es humildad y otra cosa es pobreza. Vimos que la prosperidad es resultado de la gracia del Señor, un regalo de Dios. Como dije, no voy a continuar con esta enseñanza porque mi propósito es la transformación del alma, sino estas pequeñas enseñanzas que di estos días, que son 2 o 3 creo, es para tener ya una idea, y así ustedes pueden investigar, estudiar, buscar a través de este conocimiento que les he entregado en estos mensajes. Dije que estaremos estudiando hoy la actitud de Dios acerca de la enfermedad. Como dijo un pastor, sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo voy a terminar este tema acerca de la enfermedad y la sanidad de Dios. Pero sí, las voy a hacer corto. No crean, o más bien, crean que se me hace difícil hacer cortes como la enseñanza que venía trayendo, porque hay tanto que hablar, hay tanto que aprender, hay tanto que investigar, hay tanto que escudriñar, hay tanto que desarrollar una conciencia de bendición que entra todo, sea económico, físico, espiritual, emocional, mental, familiar, residencial, gubernamental, social, todo. Ahí es la bendición, ahí está la bendición. Por eso abundancia o riqueza es tener suficiente, Porque algunos todavía, y los escucho, y pues por un lado tienen cierta razón de cuando oyen la palabra de prosperidad, se van a toda una enseñanza que se ha dado de prosperidad, que fue con muy buena intención, porque se quería que el pueblo de Dios
captaran, desarrollaran esa conciencia de bendición y caminaran en la prosperidad. Porque si vemos tres cosas importantes, que vamos a verlas ahora, tres cosas importantes que Jesús vino a esta tierra fue a salvarnos del pecado, de la enfermedad y de la pobreza. De esas cosas. Pues sí, Jesús en los 4 evangelios, que se conocen evangelios, que son libros históricos, habló más de dinero que de oración. Pero si vemos las epístolas de Pablo, Pablo habla más también de dinero que otra cosa. Y no es para sacarle, para ordeñar a las ovejas, sino para que aprendan a prosperar, porque son 3 cosas que afectan al mundo, y vamos tal vez a verlo ahora un poco de lo que es acerca cómo entró la pobreza al mundo, cómo entró la enfermedad en el mundo, porque en el principio, Génesis 1 y 2, que algunos predicadores dicen que son los 2 versículos perfectos, antes de Dios hacer al hombre, primero le hizo la provisión y después los creó, pero ya toda la provisión estaba lista para ellos. ¿Que sucedió algo? Claro que sí, sí sucedió algo terrible que permitió o que entró la pobreza, que entró la ruina, que entró la escasez y que entró la enfermedad. Pero más adelante estaremos viendo esto. Quiero hablar, dije, de otro rudimento del sistema caído del mundo, que es la enfermedad. Vamos a ver cuál es la actitud que tiene. Porque hablaba ayer en consejería y me decía un hermano, sí, es que Dios odia el pecado, mas no odia, pero ama al pecador. Y los quedamos con eso. Pero Dios odia la pobreza, la ruina y la escasez. Dios odia la enfermedad. Y vamos a demostrarlo bíblicamente. Que Dios no está de acuerdo con el pecado, con las obras de la carne, como tampoco está de acuerdo con la enfermedad, ni con la pobreza, escasez y ruina. Vamos a ir, se está poniendo interesante esto. No sigo con el tema de la pobreza, ya que está la pobreza y la prosperidad, ya que esta serie dije que se trata de cambios en el alma, una transformación en el alma por medio de la renovación del entendimiento, pero que esa transformación del alma, esa imagen de Dios, esa imagen de Cristo, no existe el pensamiento de pobreza, ruina y escasez, enfermedad. ¡Wow! En el pensamiento de Dios, en la mente de Cristo, no existe pobreza, ruina y escasez, ni enfermedad. Por eso es que estamos enseñando estas cosas. Por eso estamos dando esta enseñanza. No para predicar prosperidad para otra cosa, sino para que la iglesia de nuestros... Imagínense, una iglesia gloriosa. Dice que la misma naturaleza, capítulo 8, creo que es el verso 24 de Romanos, dice que los hijos de Dios, la naturaleza, está gimiendo por la manifestación de los hijos gloriosos de Dios. Y gloria es todo el bien de Dios, según Éxodo 33, 18 y 19. Por tanto, la misma naturaleza está esperando que los hijos de Dios, la iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo de los nacidos de nuevo, lavados por la sangre del Cordero, que han creído en Jesucristo. No estoy hablando de denominaciones. Pero están esperando que se manifieste en la iglesia. ¿En qué? Gloriosamente, sí. En santidad, en justicia, en prosperidad económica,
en prosperidad física, salud divina, en todas las áreas de su cuerpo, como es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para avanzar y mostrar el amor de Dios, como dice Romanos 5. Ok, Dios tiene una actitud muy clara en contra de la enfermedad. No es de que a lo mejor me parece, es que la razón, no. Dios es muy claro, está muy bien determinado. Él está plenamente claro y convencido de lo que es la enfermedad y cómo aborrece la enfermedad, cómo aborrece el pecado, cómo aborrece la pobreza, la ruina, la escasez, cómo aborrece las guerras, cómo aborrece tantas cosas. En Mateo capítulo 4, versos 23 y 24, dice de esta manera: y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando. Apunte si usted tiene su libreta, en ese momento tiene su libreta, su lápiz y su Biblia. Primero, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Es sumamente importante la enseñanza, que es muy diferente a la predicación. En la sinagoga de ellos. Y predicando. 2. Segundo, que hacía en su ministerio: enseñar y predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas acerca de él y de su obra terminada. Era totalmente diferente a la enseñanza legalista judaica que había. 3. Del ministerio de Cristo: y sanando toda enfermedad. Es que tal vez Dios no quiere. No, momento. Aquí no dice si quiere, no quiere, si es porque esto, porque que lo otro, porque no obedece. No. Aquí dice que sanando toda enfermedad. No el 50%, no el 100%, no el 99.99%. Toda enfermedad. Y Dios no hace acepción de personas, pero sí se manifiesta en aquellos que le creen. Y correctamente. 4. Casi les digo 4 así. 4. Y toda dolencia en el pueblo. Y toda dolencia en el pueblo. Casi digo en el pueblo de Dios. Y toda dolencia en el pueblo. Ojo. Enseñaba. Para que haya estas manifestaciones de sanidad, de toda enfermedad y sanidad en las dolencias, habían 2 cosas sumamente importantes que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra cuando estuvo: enseñar y predicar acerca del reino de Dios. Enseñando y predicando el reino de Dios, lógicamente se manifestaban las señales, milagros y prodigios, y más las sanidades, porque el que le oía, dice que la fe es por el oír y el oír, el que le oía iba desarrollando esa conciencia de bendición, esa conciencia de salud, esa conciencia, porque hay personas que están saturadas, usted verá que padecen de todo. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia saturada de enfermedad. Yo sé que muchas personas van a empezar a decir muchas cosas, pero que no me escriban. Un día esto me escribió una persona, me gustó grandemente porque lo motivan a uno también y lo inspiran más a uno, donde dijo: excelente consejos. Wow.
Es que lo que estoy enseñando es la palabra de Dios. Son los consejos de Dios. Si nosotros seguimos caminando a nuestra manera, a lo que pensamos, o lo que pensó fulanito o fulanita, porque es pastor, porque es apóstol, porque es profeta, pero no está conforme, ni alineado, ni de acuerdo con la palabra de Dios, vamos a tener bastantes situaciones que no van a ser superadas. Dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Aquí pueden entrar dolencias físicas, dolencias del alma, como algunos emocionales, lo que le llaman heridas emocional. Pero dice que le trajeron todos. ¿Por qué? Porque la fama corrió lo que estaba predicando él. Y claro, estaba predicando bajo ley. Porque él vino a cumplir la ley. Y estaba enseñando que Dios, y estaba enseñando a Dios Rafa, Dios el sanador. Sigue diciendo, y los afligidos por diversas enfermedades. Ojo, ¿qué hacen las enfermedades? Por eso es totalmente difícil de creer de que Dios permita o me haya mandado una enfermedad donde dice que es aflicción. No solamente para las personas. Hay personas que dicen, déjeme, si estoy enfermo, pues así muero y hay que morirse algo. No, un momento. No hay que estar enfermo para morirse. Pero después voy a entrar en eso. Sino que va a afligirse la persona y los que están alrededor. Todos nosotros hemos experimentado de tener a alguien enfermo en la casa. Grave, crónico. Es un sufrimiento, es una aflicción. Que por más y por la gracia de Dios caminamos sobre esa circunstancia, no debajo de esa circunstancia. Y hermano, ¿cómo se hace aquí bajo la circunstancia? Nosotros no caminamos bajo la circunstancia. Nosotros caminamos sobre las circunstancias. Por la gracia de Dios, por la unción del Espíritu Santo, por ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Caminamos sobre esas aflicciones. Pero esas aflicciones, Jesús lo dijo bien claro, Él las ha vencido. Dice, por diversas enfermedades y tormentos. ¿Cuántas personas están atormentadas? La situación que tuve ayer en el caso que estábamos ministrando es una persona que tiene 2 meses de no dormir bien. Su salud está débil. Se está enfermando. Me preguntaba, pastor, ¿será parte? Claro que sí. Porque está con temores, inseguridad. Está siendo atormentado por pensamientos que no sabe controlar, no sabe controlar su mente, no sabe controlar sus emociones. Sí, como dice la palabra de Dios en Romanos 5:17, no está reinando en vida, no sabe reinar, reino es gobierno, no sabe gobernar. Su mente, sus emociones, su voluntad, entonces caen en depresión. ¿Cuántas personas están siendo atormentadas por depresiones, por sufrimiento, por cargas, por tantas cosas que las veremos, lo más probable, en las próximas enseñanzas? Pero estoy estableciendo bases aquí. Sí, estoy haciendo, como dicen algunas personas, con nosotros los cristianos,
les están haciendo un lavado de cerebro. Claro que sí, estamos limpiando no el cerebro, estamos limpiando nuestra conciencia de obras muertas a través de la palabra de Dios y la sangre de Cristo, según Hebreos 9:14, porque hay muchos rudimentos que están dañando nuestra vida. Atormentados, llenos de tormentos. Recuerda Job lo que sufrió y lo que creyó y lo que perdió porque estaba atormentado. Le trajeron los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y de un redoble ahí, y los sanó. ¿Quién? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿El profeta? ¿El evangelista? ¿El maestro? No, Cristo Jesús. Por eso es que Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Recuérdese aquella mujer del flujo de sangre, 12 años sufriendo con el flujo de sangre. Había gastado todos sus ahorros, sus finanzas, dice. Y cada día iba peor. Y muchas de estas cosas, y no todas, podemos ver que hoy en día se le llaman enfermedades crónicas. Y tenemos familiares, amigos, compañeros que están padeciendo, están atormentados, tienen enfermedades, dolencias, están sufriendo como lunáticos, paralíticos. Y dice, y los sanó. Todos los que llegaron, a todos los que le llevaron, Jesús los sanó. ¿Se da cuenta que el negocio de nuestro Padre Celestial es que envió a Jesucristo a manifestar su amor y su perfecta voluntad agradable de sanar a todos? Y entonces, pastor, ¿qué pasa? Y algunos se me enojan. ¿Y qué pasa conmigo? Porque debemos de empezar a desarrollar esa conciencia de bendición, esa conciencia de salud divina, para que vaya desapareciendo. Porque usted verá que es tanto el miedo y a la enseñanza de la enfermedad que las personas se están enfermando. Sí, no, es que a mí me agarra eso cada 4 veces al año. ¿Y por qué tiene que agarrarle eso a la enfermedad cada 4 años? Y ya lo tienes anclado en tu alma y ya lo estás creyendo. Es como aquella persona que cuando ven a una persona contenta, feliz, ese día llegó al trabajo, está en la casa, está contento, cantando, alabando al Señor, dando gloria, y feliz, contento. Lo primero que le dicen, algo hizo malo. ¿Cómo que algo hizo malo? Pues sí, es tan extraño para el sistema del mundo que una persona viva feliz, que cuando vemos personas o ven personas felices, no, esto está mal. Y la tradición, espérese que ahorita viene el golpe y vienen los problemas y empiezan a ejercer fe contra aquella persona que está feliz, contenta. Es como el que está prosperando y está prosperando y llegó a Cristo y empezó a prosperar. Fuera de Cristo no estaba prosperando, pero en Cristo empezó a conocer los principios de prosperidad y empezó a caminar y empieza a prosperar. Y lo primero que empiezan algunos a decir es, algo estará haciendo. Nosotros decimos aquí en Costa Rica, algún chorizo está haciendo. Porque se hace, estoy metiéndome ahí, lo estoy metiendo a ustedes, hacen algunas personas difícil de pensar y creer que aquella persona no puede prosperar. La regla supuestamente de ellos es que aquella persona tiene que estar enferma, triste, pobre. Entonces dicen, es que es tan humilde. No es tan humilde. Lo que es pobre, enfermo. Y Dios ha enviado a Jesucristo
a sanar al mundo. Jesús no vino a enfermar, vino a sanar. Diga conmigo, Jesucristo vino a sanar al mundo. ¿Y dónde lo hizo? Cuando caminó sobre la tierra, pero también estableció cuando murió en la cruz del Calvario. Y lo veremos después. Pero a ver, dice capítulo 18, verso 37 de Juan. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo a Jesús: tú dices que yo soy rey. Ojo lo que dice. Rey, para ver si... Yo sé que el contexto y la mentalidad judaica y la mentalidad romana y la mentalidad de los escribas, fariseos y todos ellos era que iba a ser un rey como conocemos nosotros naturalmente. Pero este rey era del reino de Dios y como rey está sentado en un trono ahora. Y de ahí está dando órdenes, gobernando. Y lo tremendo es que Efesios 2:6 dice que nosotros estamos juntamente sentados con Él. ¿Para qué? Para gobernar aquí en la tierra. Pero iremos más adelante viendo eso. Y dice: yo para esto he nacido. Para gobernar. No para que la enfermedad me gobierne, no para que la pobreza me gobierne, no para que las circunstancias me gobiernen, no para que la infelicidad me gobierne, no para que las maldiciones me gobiernen. ¡Wow! No. Es para yo gobernar. Cierto, van a llegar cosas de estos. ¿Quién no hemos tenido síntomas de enfermedades? Pero las hemos llegado a gobernar por la gracia, la autoridad, la fe y el poder de Dios. Y dice: y para esto he venido al mundo. Para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? La que el Padre había dicho y establecido. Podemos verlo, y estamos hablando de enfermedad, Isaías 53, 3, 4 y 5. Donde Él pagó el precio por el pecado, Él pagó el precio por nuestra enfermedad y Él pagó el precio por nuestra paz. Pagó el precio por nuestra justificación, pagó el precio por nuestra sanidad, pagó el precio por nuestra prosperidad, pagó el precio por nuestra paz. Y Él dice: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad en sí no te va a hacer libre, sino es conocer la verdad. Sabemos bien que la verdad es Cristo. Yo soy la verdad, la vida, soy el camino, dijo Jesús. Conoceréis la verdad. Y yo quiero conocer la verdad porque Cristo vino a revelar al Padre. Entonces, la verdad única, soberana, imperial, es que Cristo sanó a la gente, al mundo de sus enfermedades, dolencia y todo esto. Él vino, para eso nació, para dar testimonio. Y nosotros hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros, para dar testimonio de la verdad. María, Virgen María, cuando el ángel le dijo que iba a estar embarazada, o iba a ser embarazada, por obra del Espíritu Santo, ella dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. ¡Wow! Entonces el enfermo va a decir: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuál es tu palabra? 1 Pedro 2:24 dice que por su llaga yo he sido sanado.
por tu llaga yo he sido, ya fui sanado. Que se cumpla esa palabra. Que se cumpla la palabra de prosperidad en nosotros. Y dice Jeremías capítulo 1, verso 12, que Él apresura para que la palabra sea cumplida en nosotros. Wow, nos va limpiando de esa conciencia, de ese entendimiento erróneo que teníamos, que yo oigo, de que bueno, es que Dios me mandó al hospital con esta enfermedad para que hable de Cristo. Y no tenemos necesidad de eso, podemos ir a predicar sin necesidad de ir ahí, enfermo. Podemos ir sano, ir a enseñar la verdad. ¿Y qué, pastor? Entonces no vamos a ir al hospital. Yo no he dicho eso. Dije un día a estos que me gustó una frase de un hombre que dijo: los hombres o los médicos curan, mas Cristo sana. Yo no estoy quitando, como se enseña en muchos lugares, de que tiene que dejar de ir al médico. No, yo no estoy hablando de eso. Si tengo tiempo estaré entrando en esa parte. Pero bueno, es totalmente contradictorio pensar que Cristo vino a sanar y pensar que el Padre Celestial permite y envía enfermedades. Como siempre he dicho en toda mi vida, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que conocemos como Trinidad, son uno. Es uno. No puede ser que estén separados en pensamientos, que uno sane y el otro enferme. Ahí no habría unidad. Por eso no puedo pensar, y me es difícil meterlo. Claro, hubo un tiempo que lo aprendí de esa manera y eso es lo que pensaba. Y es que Dios permite, que el Padre Celestial permite enfermedades y que envíe enfermedades para formar y para hacer un montón de cosas. No habría una perfecta voluntad ahí. Debemos de desarrollar una conciencia de salud. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, verso 38. O sea, apenas, recuérdese que la palabra es simbolizada también, como el Espíritu Santo, es por el agua. Y en este momento, esta palabra, que es Cristo, que es la verdad, que la palabra que estás oyendo simboliza al Espíritu Santo, que es una verdad, y que el agua simboliza la palabra, que es una verdad, y esa agua lo que está haciendo es una limpieza. Y a veces como que nos deja. Yo recuerdo cuando Dios, y empecé a investigar todo esto, y empezó Dios a mostrarme todas estas cosas, mi cabeza religiosa, con tantas tradiciones, con tantas cosas que se me enseñaron, y aprendí con muy buenas intenciones, porque eso era lo que conocían mis pastores, empezó a revolcarse los pensamientos ahí, pero como esto. Entonces tenía que empezar a escudriñar, ver, estudiar, analizar, hacer un exégesis de cada versículo para entender, porque mucha revelación que se nos dijo, pues sí, no era revelación, sino era simplemente una idea que tuvo esa persona. Y se dijo que era el Espíritu Santo. Bueno, dice, me gusta esto, Hechos 10:38, uno de los versículos que aprendí recién convertido. Este mes de abril, el 28 de abril, estaré cumpliendo 42 años de estar predicando el Evangelio. ¡Wow! Maravilloso, glorioso ha sido. Y estos fueron uno de los versículos que aprendí recién convertido, que cumplo ahora en junio 45 años. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¡Wow! Y con poder.
a Jesús de Nazaret, el que caminó en la tierra. No está hablando de Jesús glorioso, el Cristo glorificado. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios lo ungió con un propósito. Dios le dio poder con un propósito a Jesús. Hacer bienes a la gente. O sea, a bendecir a la gente. Y a sanar a todos. Ojo lo que hace la enfermedad. Oprimir. Oprimir. Dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si la enfermedad es satánica, es diabólica. Es la voluntad que tenía Satanás. Era un medio de destruir al ser humano. Lógico que vamos a ver cómo fue que entró a la tierra. El único propósito que tiene la enfermedad, que es un medio que tiene Satanás o tenía Satanás, es oprimir y matar a la gente. Oprimir y matar a la gente. La enfermedad es un resultado del pecado. Ojo, vamos, por favor, no me apague el video, porque voy a explicar cosas, porque se ha señalado que muchas personas están enfermas porque están en pecado, y no es así. En Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, me han escuchado mucho hablar acerca de esto, los muchos fueron constituidos pecadores. Pues sí, hace siglos atrás un hombre desobedeció y por causa de esa desobediencia corrió a todos los hombres, lógicamente, y mujeres, el pecado. Antes de que tú pecaras, ya estabas constituido como pecador, según la desobediencia de Adán. Confío en Dios poder explicarme. Pero dice, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. No dice pecadores. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree o crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Note algo, sin hacer justicia, por la obediencia de Cristo, y los otros lógicamente por recibirlo por fe, somos constituidos justos, según 2 Corintios 5:21. Notemos que nosotros fuimos pecadores no porque hayamos pecado, sino por la desobediencia de Adán. Asimismo, la maldición de muerte, pobreza y enfermedad no es porque hayamos pecado, sino por el pecado de Adán. Pues sí, juntamente el pecado trae muerte, enfermedad, ruina, pobreza, guerras. Pero por desobedecer a Adán. Pero vino, bendito sea mi Señor, nuestro Señor Jesucristo,
Y por Él, sin nosotros ser obedientes, y por Él, por su obediencia, yo pasé a ser, y tú pasaste a ser, justo. La desobediencia de Adán trajo el pecado, la muerte, la escasez y la ruina. Viene Dios, envía a su Hijo, Él se hace hombre en Cristo Jesús. Preparó un cuerpo, dice Hebreo 10, llamado Jesús. Y Él viene ahí con un propósito: destruir la obra que comenzó Satanás con el hombre, haciéndolos o engañándoles por medio de Eva y Adán. Desobedecieron, entrando el pecado, la muerte, la ruina y todas las maldiciones. Y en la cruz destruye Él, haciéndose desobediente y obedeciendo a lo que Dios dice. Y entonces Él toma nuestra desobediencia. ¿Cuáles las consecuencias de las consecuencias que había en esa desobediencia? Pecado, muerte, ruina, escasez, guerra, pleitos y todas las maldiciones más. Él toma eso en la cruz del Calvario. Y viene y nos da, dice 2 Corintios, ahorita lo leemos, 2 Corintios 5:21, nos da su justicia. Que su justicia, por gracia, un regalo, nos da, nosotros lo que hacemos es recibirla. Y entonces nos hace justos. Dice que nos hace la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y por tanto, la justicia de Dios trae santidad, trae sanidad, salud divina, trae prosperidad y trae felicidad y trae paz. Vea lo que dice 2 Corintios 5:21. Se me fue el sistema. Pero bueno, dice que Jesús, se lo voy a parafrasear. A ver, al que no conoció pecado, ese es Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado, no era pecador. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia. Si justicia significa nacer sin pecado. Hecho la justicia de Dios en Él. Eso nos dice que yo no debo de aceptar ninguna mentira del diablo, de enfermedad y todo eso y de maldiciones, porque yo fui liberado, y lo veremos, porque ya se me fue el tiempo, lo veremos el próximo jueves que hablemos de esto. Fuimos liberados de todas esas maldiciones. Dios, a través de Cristo Jesús, destruyó, que eso es lo que dice Hebreos 2:14, destruyó. Y para eso vino Jesús. Destruyó en la cruz del Calvario todo lo que es enfermedad. Pero más, destruyó todas las maldiciones y nos hizo justos a nosotros. Por eso, en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, tenemos el derecho de caminar en sus bendiciones. Amados, se me fue el tiempo. Confío en Dios haberme explicado, y el próximo jueves, con la ayuda del Señor, avanzaremos más en esto. Y sé bien que a partir de hoy empiezan a manifestarse por ese conocimiento que estás desarrollando en tu conciencia de la verdad
de la salud divina, van a suceder milagros extraordinarios en tu vida. Bendecidos.